Y en el programa del día de hoy, la nueva camiseta Adidas con la selección argentina celebrando su 50 aniversario de unión. Además, ¿qué está pasando en el boxeo con Imán Kelaf? También tenemos qué está pasando en el fútbol argentino con los influencers que juegan en primera división y con la Copa Potrero. Y también en el fútbol boliviano, impagos, atentados a los futbolistas, agresiones físicas y además riesgos de la salud de futbolistas en el fútbol boliviano. ¿Qué es lo que denuncia FISPRO? Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. El precio del deporte. Producido por Laurel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Mi nombre es Antonio Quintero y soy su anfitrión el día de hoy, especialista en Derecho del Deporte. Y bueno, estamos aquí para hablar de lo que más nos apasiona, las transferencias de futbolistas, el mercadeo dentro del deporte en general, todo lo que tiene que ver con la gerencia deportiva y mucho más. ¿Por qué? Porque nuestra intención no es solo darte nuestras opiniones, sino también darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones bien informadas. Y por eso tenemos el día de hoy con nosotros a Elena Mundaray, la dama del Derecho del Deporte. Hola, bienvenidos todos a una nueva edición del Precio del Deporte. También tenemos con nosotros a Andrés Moró, el pivote del mercadeo deportivo. Hola, ¿qué tal? Es un privilegio estar aquí para ustedes y por ustedes. Y también tenemos desde Uruguay al mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Fouquet. Hola, ¿qué tal? Un placer estar de vuelta con ustedes. Y también están ustedes acompañándonos el día de hoy, lo cual lo agradecemos mucho que se tomen un poco de su tiempo diario para escuchar esta información que les vamos a dar. Pero antes de comenzar, Netflix y el evento del fin de semana fue Netflix Mike Tyson contra Jake Paul. Y así como Mike Tyson tiene cara de perro, Andrés tiene cara de perro el día de hoy. Cuéntame, Andrés, ¿qué te pareció esta pelea? Muy aburrida. Esto es cuando vendes mucha expectativa sobre algo que ya sabes que no va a tener tan buen contenido. Estamos hablando de una persona de 58 años contra otro de 27. ¿Qué podíamos esperar? No estaba esperando sangre, no estábamos esperando mucha violencia, sí una pelea más competitiva de lo que se pudo dar. Ese es el gran problema. Veo que los fanáticos de Jake Paul o la gente de Jake Paul diciendo que, bueno, ahora va a pelear contra otras personas mayores, ¿no? Que va a desenterrar a Mohamed Ali para pelear con Ali. Esos son los chistes que se hacen. Y en el caso de Mike Tyson, la gente está frustrada de cómo este tipo, todo lo que mostraba en los entrenamientos, ahora no lo mostró en la pelea. Y parecieran no entender que la pelea es distinta a un entrenamiento. Pero bueno, eso pasó. Yo tenía una recomendación más que hacerles. Estoy viendo la serie de El Titán de la Lucha Libre, Vince McMahon. Son 6 capítulos en Netflix espectaculares, que vas viendo cómo construyó todo este espectáculo deportivo, a pesar de que se sabe quién va a ganar y no, o no en estas peleas. Básicamente se construyó todo este espectáculo deportivo y todos los escándalos que hubo, y cada vez que enfrentó escándalos, demandas, esteroides, cuestiones con menores, cuestiones contra mujeres, de todo, es escándalo tras escándalo, ¿no? De verdad que se los recomiendo. Vamos al primer tema del día de hoy, que nos los trae Brandon Fouquet. Me emociona mucho, me encantó. Por favor, Adidas, basta. No tengo suficiente dinero para comprar todas las piezas hermosas que saca. Por favor, Brandon, cuéntanos de esta nueva camiseta de Adidas y la selección argentina. Adidas lo volvió a hacer y esta vez lo hizo con la selección argentina de fútbol. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que lanzó una nueva edición conmemorativa de los 50 años de la unión entre la selección de Argentina y la marca alemana. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de una campaña en redes sociales, un video utilizando algunas de sus principales figuras, y emula o está inspirada a la primera equipación que utilizaron en el Mundial de 1974. Me parece que es una obra maestra. Me sumo contigo, creo que cada cosa que saca Díaz supera una en la otra, y creo que se cumple la premisa de que menos es más. Creo que mientras menos elementos, pero más
más concentrados en cuanto a historia, en cuanto a tradición y elementos, es más bonita la pieza. Y en este caso creo que Adidas lo supo hacer con la selección de Argentina. Esta equipación va a ser utilizada en el partido de eliminatorias contra Perú que se va a jugar en Argentina y me parece que esta equipación es mucho más bonita que la que tienen para todo el resto de la temporada. Y bueno, lo especial de esta equipación es que está bajo el lema de en el alma y en la piel, tanto en el alma como en la piel, y tiene el logo de la AFA pero con las 3 estrellas y un laurel que lo bordea, pero totalmente camuflado, como para no hacer mucho ruido con la equipación. Vuelve el logo de Adidas Originals, que es algo que está implementando mucho en las equipaciones de selecciones, cuestión que a mí me gusta mucho, que creo que le da un toque retro. Y las franjas, el azul cambió un poco el tono, que era un tono más pálido, para hacer alusión a lo retro, al tono de azul que utilizaban en los primeros años. Se inspiraron en esa equipación y bueno, creo que es algo que Adidas está implementando mucho. Algo similar hizo con la selección de Colombia, con el centenario de la Federación Colombiana de Fútbol, y también recuerdo que lo hizo con una selección como Escocia. Entonces creo que Adidas cuando se trata de premiar, de reconocer o conmemorar, está en otro nivel con respecto a sus competidores. Muchachos, ¿qué opinan ustedes? Creo que Adidas ha hecho un año súper interesante, ¿no? Tenemos lo que pasó en la Copa América, en lo que pasó en la Euro, con esas camisas retro, también la línea del Real Madrid, del Manchester United, del Arsenal. Ahora tenemos esta colección que es simplemente espectacular, majestuosa. ¿Por qué crees que está haciendo Adidas esto y a dónde crees tú que Adidas está yendo con todo esto que hizo al menos este año? Sí, creo que se debe a dos razones. Creo que ahorita Adidas está despegado totalmente de sus competidores y creo que ya lo habíamos mencionado en otros programas, creo que la pérdida de la selección alemana que se va a ir futuramente a Nike hace que Adidas piense que se tiene que poner las pilas con otras selecciones. Si bien no es el mismo el trato de Adidas para la selección de Argentina, que evidentemente es su producto principal en continente americano y cuidado si no del mundo, junto a Alemania y España, cuando quiere hacer las cosas bien, las hace realmente muy bien. Y creo que en eso sí se destaca. Pero en los últimos años estamos viendo la incursión de nuevas marcas, de marcas que capaz no son tan potentes, que están ofreciendo productos de calidad a selecciones, le están dando un trato más personalizado. Pero creo que cuando se trata de hacer ediciones especiales, creo que Adidas está en otro nivel. De hecho, sí, lo llevo al contexto uruguayo. Hace poco la marca Umbro sacó una edición especial, entre comillas, para Nacional por los 100 años y la gente quedó muy descontenta porque lo que hicieron fue replicar un diseño genérico que utilizan los clubes del Brasileirao, pero con los colores de Nacional. En cambio, lo que hace Adidas se ve que es un trabajo bien pensado en la historia, en respetar los colores y los símbolos de los equipos a los que viste, Andrés. Oye, yo les tengo una pregunta a todos. Nosotros aquí en el escritorio tuvimos la oportunidad de diseñar una camiseta edición especial, los estudiantes de Mérida, en su momento, y hicimos muchas reuniones, ¿no? De qué debería llevar la camiseta edición especial de este equipo de Venezuela para sus 50 años. Pero les quiero preguntar, basado en esa experiencia, basado en todos estos temas que hemos analizado, Brandito, y comencemos contigo, ¿qué crees tú que tiene que tener una camiseta edición especial? Bueno, creo que debe tener varios elementos, pero sin que esos varios elementos sean muchos. No sé si, déjame explicar los detalles. Creo que debe respetar la esencia de la institución, empezando por allí, ya que es un buen momento, es una pieza de edición especial, es única y normalmente se conmemora la historia de la institución, entonces debe respetar los colores. No creo que sea una buena elección que para unos 100 años, 50 años, medio siglo, lances una camiseta con colores eléctricos, por ejemplo. Creo que debe respetar la esencia y los colores. El escudo creo que podría jugar con la historia del club y hacer algo similar a los orígenes. Creo que debe ser algo icónico, algo que no se vea mucho. Y si puede jugar con colores que sean
que evoquen a la elegancia, a lo icónico o a la grandeza, está mucho mejor. Me acuerdo que para Estudiantes de Mérida en esa ocasión gustó mucho esa camiseta porque no tenía tantos elementos, pero tenía ciertas pinceladas. Tenía la firma de uno de los fundadores, tenía el escudo en dorado, minimalista, y las franjas con blanco y rojo, sin mucho detalle, y creo que eso le hizo una pieza única y una de las más bonitas, a mi parecer, de esa temporada y de muchos años en el fútbol venezolano. Bueno, a ver, yo te lo resumo como lo vi yo cuando trabajamos en ese caso. Primero había que entender qué es lo que estábamos celebrando, ¿no? Conceptualizar e ir hacia dónde estaba dirigido eso. Bueno, en ese momento era el medio siglo de ese club. Chévere, ya teníamos el elemento de dónde íbamos a partir. Segundo, teníamos que ver y tenemos que entender esto en el fútbol y en general y en el deporte, es que hay elementos que son intocables como la identidad, la historia, el arraigo, el aficionado y todo lo que tiene que ver en esta simbología y en todos estos elementos que se unen para dar todo un concepto en sí. Entonces, investigando esto, viendo esto, pues simplemente creo que hay que hacer lo más tradicional posible en este tipo de casos. Hay otros donde te va a permitir innovar, por supuesto, pero creo que algo ligado con la historia, con la celebración, con la conmemoración de muchas cosas, pues y yo creo que lo más básico es acordarse de cómo empezó todo. Oye, mira, coincido bastante con lo que comentan Brandon y Andrés, de darle también algo especial al fanático, ¿no? Que al final de cuentas es él el que va a comprar la camiseta. Pero tanto de la edición de la camiseta que estamos hablando de Estudiantes de Mérida, que quedó bellísima, espectacular. Oye, de este caso de la camiseta de Argentina también, y además te va acompañada de un sentimiento, ¿no? Que justamente es lo que está aprovechando Adidas en este momento. Y vale aprovecharse de eso, porque justamente es lo que te va a mover la fibra, es lo que te va a mover a los fanáticos, y además te dan un video promocional bastante agradable, con los jugadores como no estamos acostumbrados a verlos, y eso te da un extra, ¿no? Además de la promoción en las redes sociales que se hace de esta camiseta. Así que, oye, de verdad muy interesante lo que está haciendo Adidas. Coincido con ustedes, Adidas, por favor, porque no hay suficiente dinero para darles solamente a ustedes. Así que nada, de verdad, una campaña espectacular la que está haciendo Adidas específicamente con Argentina. Por mi lado, creo que además de hacerlo minimalista, como dice Brandon, tener 2 puntos, como dice Andrés, que es el tema de la identidad y de qué es lo que se está celebrando. En el caso de la selección argentina, se está celebrando 50 años de la unión con Adidas. O sea, no es que se está celebrando un título, 50 años de ese patrocinio tan icónico, que como dice Andrés, bueno, en el caso de Estudiantes eran los 50 años. También me encanta el tema del lema, ¿no? Y de los símbolos del club. Entonces, le agregas símbolos al club según sea tu celebración, pero dentro de esos símbolos del club es el momento de decir qué es este club. Y por eso esos lemas, el lema que ya nos mencioné a Brandon de la selección argentina, creo que es un punto interesante a agregar siempre, así como también alguna etiqueta diseñada especialmente para esa celebración, serían los elementos que yo le agregaría. Y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Les gustó la camiseta argentina de los 50 años con Adidas? ¿No les gustó? ¿Qué les parece? ¿Qué elementos agregarían ustedes en una camiseta edición especial de su club, de su selección favorita? Déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Vamos un poco al siguiente tema de hoy que nos los trae Elena Mundaray, y es que en el boxeo desde los Juegos Olímpicos pasados hasta esta semana, hasta ayer, hasta anteayer, el caso de Imane Khelif está levantando muchísima controversia por todos lados. Elena, cuéntanos de qué se trata este caso de Imane Khelif. Así es. Una nueva polémica rodea a la boxeadora argelina Imane Khelif. En esta oportunidad por supuestamente divulgarse unos aparentes informes médicos donde supuestamente nuevamente se divulga que tiene características biológicas masculinas, como cromosomas XY y testículos internos. Esta es la nueva polémica que hay con respecto a esta boxeadora, pero vamos antes de entrar en el fondo del asunto a recordar un poco, ¿no? todo este escándalo que rodea a la boxeadora. Y es que en su participación en los Juegos Olímpicos de este año, esta edición 2024, en plenos Juegos Olímpicos empezaron rumores, críticas,
noticias de que supuestamente esta boxeadora tenía más testosterona de lo normal, lo que lo hacía una atleta masculina. O por lo menos esos eran los indicios que estaban dando en las redes sociales y muchas personas en ese momento. El Comité Olímpico Internacional, además, durante los Juegos Olímpicos, emitió un comunicado respaldando obviamente a esta boxeadora, y no solamente Iman Khelif, sino también una boxeadora taiwanesa, porque justamente estaba siendo víctima de los mismos comentarios, diciendo que ellas cumplían con todos los criterios de elegibilidad y que podían jugar, que podían participar en el boxeo femenino porque cumplían con todo esto, que no había ningún problema. Y además, evidentemente, rechazaron todos estos comentarios que estaban siendo víctimas. Pero bien, participaron en los Juegos Olímpicos, tanto Iman Khelif como la boxeadora taiwanesa, ganaron medalla de oro, pero a pesar de eso, siguieron los comentarios, siguieron las críticas. Pero ahora en esta oportunidad, porque se divulgó en un diario francés, también un periodista francés, donde supuestamente dice que hay unos informes médicos de unos exámenes que se le hicieron en el año 2023, donde supuestamente se comprueba mediante estos exámenes médicos que la boxeadora evidentemente sí tiene estas características masculinas, cromosomas XY, ausencia de útero y además testículos internos. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Lo delicado primero es que se divulga información privada. Evidentemente, Iman Khelif respondió con esto de primero, que iba incluso a demandar a este periodista francés por la divulgación de esos documentos, porque evidentemente son privados, son documentos de salud, son documentos que tiene que resguardarlos el médico, así que probablemente se lleve a cabo una demanda por estas acusaciones. Pero además, lo que responde este periodista francés es que la boxeadora no está respondiendo si es verdadera o falsa la información, porque él dice que sí es verdadero y que esos informes son fidedignos y que de hecho si se va a un juicio él se va a presentar. Eso es lo que responde el periodista. Pero el detalle acá está en lo que se divulga, ¿no? En la información tan delicada, porque es información médica, porque son exámenes, porque son resultados médicos de una persona que nunca debieron divulgarse. Así que uno de los puntos de todo este caso está allí, en la divulgación, en la posible difamación y obviamente en las críticas, en los malos comentarios, en las amenazas que está recibiendo la boxeadora por todo este revuelo que sale nuevamente, justamente, por las críticas que ya se le hicieron durante los Juegos Olímpicos. Y algo que discutimos siempre en las escuelas de comunicación social entre los periodistas, que es que el fin justifica los medios. Hay gente que está de acuerdo y gente que no, pero te pongo otro ejemplo. Vamos a ver, este año se dijo mucho que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, tenía problemas de salud mental. ¿Qué pasa si hubiese sido un periodista el que divulga esto y se demuestra que el presidente no estaba apto para dirigir la nación, pero divulga un informe médico? Entonces, oye, es un tema de ¿qué pesa más en este caso? Mira, el detalle está en que hay una línea fina, como lo veo, entre la divulgación de una información y la divulgación de una información que tiene que ser confidencial, privada. Y con respecto a los documentos médicos, esta es una información muy delicada, porque incluso nada más ir al médico, tú tener una consulta con un doctor, es totalmente confidencial, es privado. Obviamente en principio, ¿no? Porque si la persona autoriza que estos documentos sean revelados, ok, no hay ningún problema. A menos la otra cuestión sería que tenga que ser divulgados mediante una orden judicial. Pero en principio esto es privado. Entonces, también los periodistas se agarran de la cuestión de que tienen que informar, de la cuestión de buscar la verdad, la supuesta verdad. Y oye, entendemos también su trabajo, entendemos qué es lo que tienen que hacer, pero el detalle está en cuál es el límite para poder divulgar una información, y el límite está en la confidencialidad, en lo privado, que es, por lo menos en este tema, las cuestiones médicas. Y eso es lo grave de la cuestión, porque además que se viola, ¿no?, un derecho entre el médico y el paciente, porque se supone que el médico tiene que resguardar muy bien esa información para que justamente no llegue a divulgarse, porque, oye, estás violando el derecho a tu paciente. Entonces, es una línea fina con respecto a qué se puede divulgar y qué no, pero hay límites, es lo que te digo, hay límites. Sí, yo voy a complementar el tema que te está comentando Elena, porque no es lo mismo hablar de un político, porque la difamación no aplica a políticos, y no es lo mismo que hablar de un privado, ¿ok? Por lo menos suele pasar, hay que ver la ley de cada país, ¿no? Pero suele pasar que cuando tú expones a alguien al escarnio público, es decir, cuentas una información, sea verdadera o falsa de alguien, y lo estás exponiendo al escarnio público para que la gente lo critique, etcétera, etcétera, o este tipo de cuestiones, eso es difamación y eso suele ser un delito. Ahora bien, esa difamación suele no aplicar a personas que están en cargos políticos
cuando la difamación se trata de cuestiones dentro de esos cargos públicos. ¿Por qué? Porque se supone que el periodismo está para controlar, así como la gente, a los cargos públicos. Pero eso va a depender de la legislación de cada país, y por ello es que el caso de Biden es completamente distinto al de Mengelejev. ¿Por qué? Porque el caso de Biden es el presidente de un país. Biden tiene y quiere volver a ser presidente de un país. Y el estado de salud de un presidente es sumamente importante, porque va a dirigir y administrar los recursos de un país. Mientras que la boxeadora Iman Khalif, o el boxeador Iman Khalif, básicamente, es una información privada de él, como lo quieran ver. Entonces, teniendo en cuenta eso, primero, ¿cómo este periodista obtuvo eso? O sea, ¿quién se lo dio? Y en segundo lugar, ¿por qué el periodista, en vez de ir y denunciarlo a las autoridades deportivas competentes, que es probablemente lo que ha debido hacer, por qué expone a este atleta? Lo expone ante el público. Ese es un grave problema. Y ya vamos a hablar de otro problema. Brandon, cuéntanos tú. Quería mencionar precisamente eso sobre las autoridades competentes y que me causa curiosidad que el atleta ya participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y no había generado ningún tipo de repercusión, porque ahora sí. También que si este atleta pudo participar ya en 2 competiciones olímpicas, yo me imagino que las autoridades competentes están al tanto de estos exámenes médicos que fueron expuestos, fueron publicados. Entonces, en ese caso yo creo que se debería tomar en consideración el permiso que ya les he otorgado en las últimas 2 Olimpiadas, o es que esto no se sabía antes y las autoridades no estaban al tanto de esta información que fue expuesta. Es que justamente el Comité Olímpico Internacional, cuando sale este revuelo en los Juegos Olímpicos, emite este comunicado respaldando a Iman Khalif, no solamente a ella, sino también a otra boxeadora, por los mismos comentarios, diciendo que ellas cumplen con los criterios de elegibilidad para poder participar en los Juegos Olímpicos. Y justamente, Brandon, como tú lo mencionas, ya participaron en la edición pasada. No ganaron, pero participaron. El detalle está en que entre los Juegos Olímpicos de estas 2 ediciones hubo unos campeonatos mundiales que se celebraron en Nueva Delhi, si mal no recuerdo, y allí fueron descalificados, pero por la Federación Internacional de Boxeo, por la IBA. El detalle está en que la IBA ahora no pudo controlar los criterios de elegibilidad de sus participantes, de sus boxeadores, porque esta federación fue desconocida o no fue reconocida nuevamente por el Comité Olímpico Internacional por otras irregularidades que estaban teniendo, casos de corrupción, cuestiones de finanzas. Entonces, el Comité Olímpico Internacional creó un grupo especial, una unidad, en el caso del boxeo, para determinar cuáles eran los criterios de elegibilidad, y de acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, estas 2 boxeadoras específicamente pasaron esos criterios. Demostraron que eran jugadoras femeninas y que podían además participar en su categoría correspondiente. Esta es la postura del Comité Olímpico Internacional, reitero, de que estas atletas, y específicamente también Iman Khalif, pasaron estos criterios de elegibilidad y por eso es que pudieron participar. Además, uno de los argumentos que también utiliza el mismo comité es decir que, mira, ellas ya participaron en unas ediciones anteriores, ya han ganado competiciones anteriores, entonces no hay ninguna excusa, no hay ningún motivo para que no pudieran participar en estos Juegos Olímpicos. Esa es la postura, se mantiene por parte del Comité Olímpico Internacional. Habrá que ver si esto obviamente causa algo más de sensación, si llega a subir de nivel, pero por los momentos ese es el argumento del Comité Olímpico Internacional. Ok, la boxeadora cumple con los elementos de elegibilidad. Sale la información. Antonio comenta y dice, oye, ¿por qué el periodista no denunció en lugar de haber expuesto públicamente? ¿A dónde caería este tipo de denuncias? ¿Qué tipo de repercusiones puede tener? ¿Y a dónde va a llegar esto? Porque hay un sistema que está como trancado deportivamente por todo lo que estabas comentando antes. Entonces, ¿a dónde puede llegar esto? Y si de verdad merece la pena ir a denunciar este tipo de cosas. Claro que merece la pena siempre ir a denunciar este tipo de cosas. Tiene que ir a los organismos competentes como son el Comité Olímpico Internacional, la IVA, así la IVA esté expulsada del Comité Olímpico Internacional, y ir a todos estos sitios y reportar, mira, yo tengo esta información sobre esta cuestión. De hecho, está establecido normalmente en las leyes que si tú sabes o tienes conocimiento de un delito, tienes que irlo a denunciar, porque si no eres tú cómplice del delito o eres parte de la cuestión. También iría a la fiscalía, también iría a todas estas cuestiones. Sí, es así. Y que sean ellos los que tienen que determinar
si se está cumpliendo o no con las reglas, si se está cometiendo algo o no. Pero exponer a la gente así al público, así por así, no está bien. Y habiendo dicho esto, vamos con Elena, que quería agregar algo más. Sí, mira, no solamente por denuncias, también recordemos que en casos de que, bueno, que ya salga exposiciones públicas este tipo de temas, también de oficio puede actuar el propio Comité Olímpico Internacional o la IVA. Ahora, justamente también hay que tener en cuenta la veracidad de estos documentos, si es verdad estos exámenes médicos, qué repercusión trae con esto, porque la primera pregunta que se van a preguntar es, si es verdad toda esta información, ¿qué pasa con la boxeadora? ¿Qué pasa con esa medalla? Y lo más lógico, de ser cierto todo esto, de que se lleve a cabo un proceso, obviamente justo para ella, donde también se pueda defender y demostrar su postura, de ser lo contrario, de que no cumplía verdaderamente con esos criterios de elegibilidad, lo más lógico sería retirarle la medalla. Pero de aquí a eso falta muchísimo. Primero, vamos a recordar, puede que haya un procedimiento privado de la boxeadora en contra de este periodista y en contra del periódico primero. Y además también el periodista ha indicado que sí, que se va a defender porque tiene esa información, porque es verdadera según él. Entonces, tendremos que ver cómo va escalando todo este caso, a ver hasta qué llega. Porque primero hay que resolver esto. Porque de hecho, una de las acusaciones que se le hace a la boxeadora es, mira, pero no estás respondiendo si estos documentos son verdaderos o falsos. Si esta información tuya es verdadera, y en este momento no tiene por qué hacerlo. Ella ha dicho públicamente que sus abogados están encargados del caso, y lo más lógico, el primer consejo que te va a decir tu abogado es no comentes sobre el fondo de este asunto, simplemente va a decir que esto lo va a dejar en manos de tus abogados, es el primer consejo que obviamente daría cualquier abogado, y que la justicia se encargue de ello. Ahora tendremos que esperar definitivamente qué es lo que dice este tribunal, en donde se va a demandar al periodista, cómo se defiende él y bueno, cuál será el resultado de eso. Y si además ese resultado trae alguna repercusión o no ante las autoridades deportivas. Estoy de acuerdo contigo, además, porque normalmente uno le dice al cliente que todo va a ser usado en tu contra. Y eso no solo pasa en los casos penales, pasa en los casos civiles, pasa en todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas, todo lo que tenga acceso la otra parte va a ser usado en tu contra. Habiendo dicho esto, yo creo que hay que dirigirnos al elefante en la mesa. Yo he pensado demasiado sobre este tema porque Iman Khelaf no es la única deportista o atleta que tendría testículos internos o no. Los deportes entre hombres y mujeres se separan es porque la testosterona, la hormona testosterona, que hay más en el cuerpo de los hombres, en virtud de que los hombres tienen testículos, hace que tengan muchísima más fuerza que las mujeres, con su salvo excepciones, ¿no? Esto permite que el hombre sea generalmente más rápido, que pueda levantar más peso y muchísimas cosas más. Esto son hechos científicos, no los estoy inventando yo, no es mi opinión, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier persona tiene el derecho a decir que tiene el género que quiera, pero dentro del deporte, dentro de ciertos puntos como el orden público, como las prisiones, etcétera, etcétera, esto no debe ser, en mi opinión personal, reconocido porque puede causarle daños al otro. Y tu derecho siempre llega hasta donde comienza el derecho de la otra persona. Teniendo en cuenta esto, yo he reflexionado muchísimos años reflexionando sobre este tema y estas personas que tienen estos testículos internos. Si no quieren competir como hombres, perfecto, no hay ningún problema. Ahora, querer competir como mujeres, enfrentándose a mujeres que no tienen testículos internos, para mí es una clara desventaja. Para mí es como si un boxeador tuviera 4 brazos. Lo que ellos alegan de que, bueno, pero es que yo soy así, yo lo entiendo perfectamente. Si hubiera un boxeador que tuviera 4 brazos, él sería así. Y sin embargo, no lo pusiéramos a boxear con un boxeador de 2 brazos. Entiendo yo que si tú tienes testículos internos, no deberías competir en la categoría femenina. Deberíamos crear una nueva categoría para estos individuos que no quieren estar en la categoría masculina, pero que tienen una ventaja teniendo un órgano extra con el que normalmente tienen las mujeres con la categoría femenina. En ese sentido, lamentablemente, ese órgano extra te da una ventaja extra como si tuvieras 4 brazos, como si tuvieras otro beneficio biológico. Y en ese sentido, oye, yo sí creo que es muy injusto que una mujer que no tiene testículos compita con una mujer que sí tiene testículos. Eso para mí es completamente injusto, porque es equivalente a como si estuviera compitiendo con un hombre. Pero esa es mi opinión personal. No sé si alguien quiere arriesgarse. Yo sé que después de esto probablemente, si están viendo el video, voy a tener muchísimas críticas. Probablemente habrá gente que está a favor. Es un tema
complicado. Yo lo he reflexionado durante muchísimo tiempo y esta es mi conclusión personal. Y por eso quería dirigirme al elefante en el cuarto sobre esto y preguntarle, ¿hay alguien que quiere valientemente, porque para expresar opiniones valientemente hay que decirle, mira, tengo dos valientes. Vamos primero con Elena. Mira, sí, coincido casi en todo contigo. El detalle está en que es complicado, es muy, muy, muy complicado porque además esta atleta, y simplemente vamos a hablar sobre lo que está a la luz pública, ¿no? En las noticias, en internet. Ella es una atleta femenina. Ella ha participado durante muchos años en competiciones femeninas, ha ganado, ha perdido. De hecho, en los Juegos Olímpicos en Tokio creo que fue descalificada en la primera ronda. El detalle está en que supuestamente también, según estos informes médicos, ella lo que tiene es una condición genética llamada deficiencia de la 5-alfa reductasa. ¿Qué hace esto? Esto es un trastorno genético en el que la proteína, una proteína que se llama así 5-alfa reductasa, es defectuosa o está ausente. ¿Qué hace esta enzima, esta hormona? Es justamente lo que genera la dritestosterona. Y los nombres son bastante complicados, ¿no? Pero una de las funciones de esta cuestión es ayudar a que los genitales externos masculinos se desarrollen, mientras el feto se está formando en el útero de la mujer. Entonces, el detalle está con esta boxeadora, o en el caso de las personas que tengan esta ausencia de esta hormona, que pueden generar incluso genitales femeninos y por eso son desde temprana edad identificados como mujeres, pero internamente tienen testículos, tienen un órgano masculino. Entonces, oye, es complicado porque además toda tu vida vives siendo una mujer, creyendo que eres mujer y te hacen unos exámenes médicos, mira, no, resulta que también tienes órganos reproductores masculinos y además de lo psicológico que te debe afectar, ¿no? Pero, oye, no sé, es muy complicada la cuestión. Sí estoy de acuerdo que evidentemente un hombre no puede competir con una mujer y menos el boxeo. De hecho, una de las acusaciones que le hizo una boxeadora italiana, Angela Carlini, si mal no recuerdo su nombre, es que nunca había recibido un golpe tan fuerte. ¿Será por esto? ¿Será por estos órganos extra que tiene Iman Khelif, supuestamente, que justamente esta boxeadora italiana recibió los golpes tan fuertes? No lo sabemos, vamos a tener que esperar un poco más. Pero sí, si hay una ventaja biológica, oye, no pueden competir en la misma condición de igualdad. Pero, reitero, esta es una atleta que ha pasado durante muchos años compitiendo en categorías femeninas y no ha pasado nada. Veremos cuál será el resultado ahora de este nuevo escándalo. Sí, yo quiero agregar además que estoy de acuerdo con que si existe cierta ventaja, estamos hablando de que no es justo, pero yo me pregunto a ese caso hipotético y también en los casos de atletas transgéneros, es la viabilidad de poder hacer una competición específicamente para personas que cumplen esas condiciones. ¿Existe la cantidad suficiente de atletas de primer nivel que están aptas para crear una categoría aparte? Es lo que no estoy seguro. Creo que son casos muy particulares y creo que todavía no estamos en el momento de crear una competición aparte. Entonces creo que por eso la solución es unirlos en la competición del género en el que se siente el atleta. Bueno, vamos a añadir un poquito más de leña al fuego. Yo voy a estar 100% en contra de ustedes en este caso y no estoy hablando del tema biológico, sino de la divulgación de la información por algo muy sencillo, y es que estamos debatiendo algo que se hizo público gracias a un periodista de un periódico. No sé cómo obtuvo las formas, no sé si compró la información, no sé si le llegó a su correo, pero no estaríamos hablando hoy de esto, y estoy seguro que si él hubiese ido al Comité Olímpico Internacional, en mi inferencia, esto ya lo sabían y puede ser un carpetazo más un sistema de abogados. Si te atreves a hablar de esto, vas a tener problemas. Entonces, de alguna u otra manera, se descubren ciertas informaciones que podrían cambiar trascendentalmente y que a este tipo de organizaciones no les interesa. Quizás estoy errada en este punto, pero así lo veo yo. Sí, bueno, no estaríamos hablando de eso y eso sería lo correcto. Ese es el tema. Ese es el tema, que empezar a discutir los genitales de alguien no debería ser un tema normal. Imagínate que tus genitales y la discusión de tus genitales estuvieran en todas partes del mundo. Eso es literalmente lo que está pasando con Iman Khelif. Entonces, hay que tener un poco de empatía en ese sentido. Pero bueno, ya aquí todos hemos dado nuestras opiniones sobre todos los temas y la pregunta es para ustedes. ¿Les parece correcto o no correcto que se divulguen informaciones privadas biológicas de forma pública
sobre las personas privadas, o no. ¿Les parece que en este caso el periodista francés procedió bien a divulgar la información de Iman Khelaf, o no? ¿Les parece que estas personas que tienen testículos internos y tienen órganos femeninos deberían competir con mujeres, o deberían competir con hombres, o deberían tener su propia categoría? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Con el tema de Andrés, que tiene que ver con dos situaciones que están pasando en el fútbol argentino. La primera, un influencer que entró a jugar como profesional, y la segunda, una copa que está haciendo el Kun Agüero, ya levantado ambos hechos, bastante opiniones y críticas en el fútbol argentino. Andrés, cuéntanos más qué es lo que está pasando. El fútbol argentino vive un momento o unos momentos que yo definiría como extraños, atípicos, diferentes. El último trimestre ha sido el ojo del huracán Argentina por su fútbol y no por el campeonato del mundo de 2022 ni por ser bicampeones de América de forma consecutiva, sino están pasando una serie de cosas que están alertando al mundo y están haciendo que volteen hacia esta nación a ver qué está pasando, tanto políticamente como de mercadeo y otro tipo de cosas que de verdad llaman la atención. Vamos a hablar del primer caso que ocurrió, que nos llamó mucho la atención, y no solo acá, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. De hecho, los propios argentinos se escandalizaron mucho y hubo opiniones muy divididas. ¿Y qué pasó? 11 de noviembre de 2024, fecha 22 de la Liga Profesional Argentina de Fútbol, se enfrentan Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield. Recordemos que este Vélez es el puntero del campeonato, está en el primer lugar y está a pocas fechas de quedar campeón si sigue así. ¿Qué pasó de extraño en este juego? Bueno, en la alineación apareció un muchacho que se llama Iván, no sé pronunciar el apellido, ahora se los vuelvo a leer, pero su seudónimo es Sprint y él es un conocido streamer que tiene más de 16 millones de personas en todas sus redes sociales, y a este club, Deportivo Riestra, se le ocurrió la genial idea de ponerlo en el 11 inicial. Empieza el primer pitazo del partido. Empieza el juego, apenas estuvo 8 segundos de tiempo efectivo de juego. ¿Por qué? Porque al segundo 8, un compañero de este streamer, que no es su compañero en realidad, le da una patada al rival, paran el juego para hacer un tiro libre y ahí mismo empieza el cambio. Sale a los 79 segundos y esto quedó como un meme. Argentina fue vista como un meme por este caso, como un jugador que no es profesional, que ni siquiera es jugador, debuta en la primera división de fútbol por un convenio de mercadeo entre el club y la marca que lo patrocina, que patrocina tanto al club como a este influencer. Entonces estamos hablando de que el marketing se está comiendo al producto deportivo y a la competitividad del deporte. No sé qué dicen ustedes al respecto. Oye, qué grave esto que estás diciendo, porque esto está prohibido. No sabía que este era el caso. Es el artículo 19, del Reglamento sobre Estatuto y Transferencia de Jugadores, que te prohíbe que un tercero pueda interferir en la relación entre un club y un jugador. Y en este caso sería un patrocinador que está interfiriendo y básicamente está pidiendo la alineación de un jugador en el campo de juego. Y no solo tiene una repercusión moral, sino también legal. Habría que ver si esto es realmente verdad, ¿no? La consecuencia nos lleva a pensar que es así, pero habría que ver si en verdad la marca lo puso en un acuerdo de patrocinio, si todo esto, y si pueden obtener las pruebas para poder juzgar esto si llega a pasar. Ahora, volviendo al tema ético como tal, oye, Argentina, para empezar, no está solo. No es el único país donde ha pasado algo así. En nuestro país, en Venezuela, un gobernador que ahora está preso, también se fichó con un equipo de fútbol cuando tenía más de 40 años y también fue una vergüenza para todo el fútbol profesional en su momento en Venezuela. Así que, y no solo ha pasado en Venezuela, en Argentina, sabemos de otros sitios donde hijos de populares dirigentes políticos han jugado también o han obligado a ciertos equipos a que los alineen. Así que no está solo, no es el único sitio donde ha pasado. Pero Andrés, cuéntanos más. Bueno, estás hablando de ética. Fíjate que una de las cosas que hizo la Asociación del Fútbol Argentino fue abrirle un expediente de la Comisión de Ética
por este caso, ¿no? Al Deportivo Riestra, que es un equipo que prácticamente, como es muy pequeño y de verdad, si lo analizamos de todos puntos de vista, no debería ser un club de primera por las instalaciones y por otras cosas, aunque le va bien en la temporada y en la liga. Ellos dan mucho de qué hablar y se meten en este tipo de asuntos para que el mercadeo esté por encima del producto. Pero además, les tengo un dato adicional de lo que pasó aquí. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? Hubo un juez que empezó una investigación sobre este caso, ¿okay? Estamos hablando penalmente. ¿Y por qué crees tú que empezaron una investigación? Apuestas. Para variar, un juez está investigando y está buscando todos los vínculos a ver si puede atar que el streamer Sprint y Cristian El Ogro Fabiani, el entrenador del Deportivo Riestra, serían los involucrados que él está señalando por esto y está buscando todas las pruebas para llevarlo hasta este punto, a ver si tiene una conclusión o no. Pero la investigación la abrieron. Entonces, porque se dispararon las apuestas ilegales sobre un cambio en el primer tiempo y esto parece que trasciende más allá de simplemente ser una actividad de mercadeo, ¿no? Sí, Andrés, sobre el entrenador del Deportivo Riestra, creo que vi unas declaraciones donde él dijo que era una situación que escapaba a su decisión, porque en el momento en el que él ingresó a la institución ya estaba pactado ese acuerdo con la marca y el streamer. Pero aquí la pregunta que me hago yo es ese tema tan delicado, porque ahora, como decíamos en el tema anterior, estamos hablando ahora del Deportivo Riestra. No es normal que hablemos del Deportivo Riestra. Yo personalmente desconocía la existencia del Deportivo Riestra, con todo el respeto para sus fanáticos, pero allí es la pregunta, donde la premisa de que no importa si es bien o mal, lo importante es que hablen. Yo no estoy muy de acuerdo con esa frase. Yo creo que hay una imagen, debe haber un respeto para la institución. ¿Y qué mensaje se le está dando al futbolista argentino? ¿Qué mensaje se le está dando a las futuras promesas que se esfuerzan tanto para llegar a estar ahí y tener el privilegio, aunque sea estar un minuto, defendiendo el escudo de la ciudad de donde nació, donde creció? Así que cuando hablamos de ética, a mí me parece que esta movida es muy poco ética. Te estás metiendo en el trabajo también del entrenador, de obligar a hacer un cambio y en un partido tan importante, porque estás desmeritando todo, estás desmeritando la seriedad del compromiso, la seriedad de la profesión, la seriedad de las personas que asistieron al partido. Entonces, me parece que hay ciertos límites para aplicar el marketing y aquí me parece que hicieron todo muy mal. Causó indignación todo lo ocurrido y escaló hacia personas que no se pensaban que se iban a pronunciar. El técnico del Deportivo Riestra dijo, bueno, eso es cosa de la directiva. El DT del rival en ese partido dijo lo siguiente: tengo una opinión formada y no pretendo ofender a nadie. Todo el mundo creía que iba a estar hasta ahí, pero apareció hasta Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina de fútbol, diciendo, por favor, espero que esto no vuelva a pasar en el fútbol argentino. Rodrigo de Paul dijo, oye, esto me parece muy injusto porque nosotros nos matamos mucho para llegar a primera y viene alguien que no es futbolista y sale a la primera. Es otro tema. Está súper complicado. Hasta el mismo Jorge Valdano dijo una frase muy escatológica y la cito, simplemente esto lo dijo él a medios españoles, esto es cagarse en el fútbol. Es una voz más autorizada que yo para hablar de fútbol, me parece, y creo que esto causó mucha indignación, mucho revuelo. Y el club, la versión por supuesto es, mira, estamos tratando de atraer nuevas audiencias, estamos tratando de traer nuevos públicos y se entiende que es un club pequeño que no tiene nada que perder en imagen, pero oye, quizás Riestra no, pero la Liga Profesional del Fútbol Argentino y la Asociación del Fútbol Argentino tienen muchísimo que perder como instituciones, con el resto del mundo y con ellos mismos y con sus propias personas y todos los que trabajan ahí. Mira, yo entiendo la idea, porque se supone que con esta movida querían llamar a más personas, quieres, obviamente, como dice Brando, que hablen del equipo. Según comenta Andrés, este influencer o streamer tiene 16 millones de seguidores, es decir, que tiene una fuerza para arrastrar personas. Pero ¿cuál es la medida ideal en cuestiones de marketing, en cuestiones de promocionar a tu equipo, en cuestiones de ideas creativas para hacer este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la medida para, oye, no traspasar cuestiones disciplinarias, no traspasar cuestiones penales? Porque la idea está bien, a muchas personas les puede gustar, podemos verlo desde otro aspecto. Oye, está bien para que mueva más fanáticos, para que mueva la gente, para que estén hablando de mí, pero ¿cuál es la medida para justamente caer en este tipo de cuestiones, de nuevas ideas, no sé, de creatividad que se le ocurre? Porque no me parece una mala idea, siempre que no se meta
oye, con algo que pueda tener unas implicaciones incluso penales disciplinarias para el equipo, ¿no? Y además que tampoco se meta con el trabajo de los futbolistas. Pero no sé si pudiera ser una idea para un partido de exhibición, para un partido amistoso, para en otra oportunidad y no obviamente también un partido oficial de primera división. Entonces, ¿cuál es la medida, o por lo menos para ti, Andrés, o para Brandon, que quiera responder esta pregunta que creo va más dirigida hacia ustedes, en este tipo de cuestiones? ¿Tú ves en el fondo que es una buena idea o cómo lo hubieses hecho? ¿O cuál es tu opinión con respecto a eso? Mira, es que la medida la va a poner lo que delimita el marco normativo, porque es que todo el mundo va a querer hacer cosas creativas muy buenas, y siempre tiene que haber alguien que te esté enderezando y decir, mira, no te puedes salir de estas barreras, no puedes romper estos límites, tienes que llegar hasta aquí, porque si no empiezas a molestar a los demás, empiezas a infringir otras cosas, empiezas a vulnerar y a faltarle el respeto, caer en muchas cosas. Y creo que simplemente tiene que estar alguien que te esté diciendo, mira, ay, qué buena idea, pero no lo hagas en un partido de primera división. Por favor, fecha 22, vamos a hacer un partido adicional, vamos a hacer un amistoso, vamos a hacer... La creatividad para el mercadeo es inimaginable, ¿ok? Es algo infinito. El problema es hasta dónde tú lo vas a permitir, porque a alguien se le puede ocurrir algo muy retorcido, pero muy, muy, muy creativo, y entonces, ¿qué pasó? Se violan leyes. O sea, no estamos hablando de que uno tiene que estar siempre dentro de un marco, y es ahí donde tiene que venir alguien y le diga qué hacer. Y entonces aparecemos nosotros los abogados a poner cuestiones en orden y los de mercadeo te miran así. Pero la verdad es que no solo es la parte legal la que tiene que aparecer, también tiene que aparecer el sentido común. Porque hay veces que no estás violando el orden normativo legal, hay varios órdenes normativos, sino que estás violando el orden normativo normal, ético, etcétera, etcétera, que te lleva a cuestionarte este tipo de cosas. Nuevamente, la declaración de yo no sé qué jugador que dijiste, que dije, mira, yo trabajé demasiado para llegar aquí y esta persona que no lo hizo ya apareció. Esto es una burla para mí. Y tiene toda la razón, en mi opinión. Pero este no era el único caso que nos quieres comentar, Andrés. También estaba el caso del Kun Agüero. Coméntanos qué está pasando con la Copa del Kun. Está la Copa Potrero, bajo la mano, bajo la organización de Sergio Kun Agüero, este famoso exfutbolista del Manchester City, de la selección argentina, del Barcelona también. Bueno, él hizo una liga de fútbol 7 amateur que se está entre el 15 de noviembre al 24 de noviembre. Televisación de ESPN, estamos hablando que tiene unas dimensiones bastante grandes. Hay un premio al primer puesto que va a ser, que es de $250,000. Se dice que se van a repartir más de $300,000 y todo hasta aquí suena muy, muy, muy bonito. ¿Cuándo empieza el lado extraño? Bueno, cuando 4 jugadores de fútbol profesionales fueron desvinculados de sus clubes por hacer participación en este torneo amateur. Uno de ellos es un jugador que jugaba en la B, que iba en la B Metropolitana. Estaban jugando su equipo en los Andes, se llama Lautaro Torres. Por supuesto, jugó con un seudónimo, bajo el seudónimo de Luciano. Y a Luciano lo dieron en televisión y los Andes dijo, hey, Luciano, te acabo de ver y por supuesto te voy a expulsar, y le rescindió el contrato porque estaba jugando en este torneo y no sabían nada, por supuesto. El jugador estuvo haciéndose el diferenciado. De hecho, ellos el día anterior o 2 días antes de que él jugara, se jugaron un partido muy importante. Este tipo era el 10, el de la camiseta 10, el de la posición 10 del campo, y perdieron ese juego que les daba una de las posibilidades para ir a la primera B nacional. Y además son 3 jugadores más o 4 jugadores más, si no me equivoco, y el periodista además Pablo Carroza dice que hay muchísimas apuestas que se están generando en torno hasta las mismas gradas de esta competición, personas ahí, y bueno, la Copa Potrero es Copa Potrero Betano, una casa de apuestas también, y además algún elemento muy raro es que YPF, la empresa energética argentina, es sponsor de este campeonato, y desde Argentina se especula mucho que esto es un tema político para desvirtuar, para minimizar al fútbol argentino y para mandar un mensaje de que sí se puede hacer algo a través de la SAT. Esto se habla mucho, los analistas políticos, no es palabra mía, simplemente estoy replicando, pero pareciera una pugna política o estar metido a la mano de la política en esta competición. Bueno, en Venezuela, nuevamente, Argentina, te queremos muchísimo y nunca te abandonamos. Nosotros hicimos también otro intento de Kings League aquí, la Liga Monumental, que realmente, salvo ciertos partidos, llamó cierto revuelo porque vinieron grandes estrellas a competir, exjugadores como Ronaldinho,
creo que vino Seedorf, entre otras personas, entre otras personalidades que vinieron jugadores impresionantes. Levantó muy poco revuelo, excepto por ciertos jugadores cuando estuvieron aquí. Y a pesar de que ayudó muchísimo a algunos jugadores que no tenían equipo, etcétera, etcétera, y que empezaron a ser reconocidos nuevamente por el mercado venezolano del fútbol profesional, también hubo profesionales que compitieron de estos equipos aquí. Y de hecho, quien está organizando la Liga Monumental, recuerdo que también tenía un equipo de fútbol profesional, creo que es el Portuguesa, o está involucrado con este equipo de fútbol profesional, y jugadores de ese equipo profesional venían a la Liga Monumental y había toda esta cuestión. Lo cierto es que cuando el fútbol profesional permite este tipo de cosas, o se crean estas ligas paralelas para jugar estos fútbol, y no hay una condenación de la federación, o no hay una regulación de la federación, o no están federadas, o literalmente la liga no emite una orden con sus jugadores, empiezan a ocurrir estas cuestiones de jugadores yendo a buscar cada vez más dinero, porque a veces muchos de estos clubes no pagan bien, etcétera, etcétera. Y se vuelve un caldo de cultivo para un desorden como tal. Entonces hay que tomar pasos correctamente desde las ligas, desde las federaciones, cuando este tipo de cuestiones están pasando, porque ahora todo el mundo quiere tener una Kings League. Hay que tener obviamente un control federativo, sino que vamos a recordar lo básico, que el contrato de un futbolista tiene cierta exclusividad, evidentemente, con su equipo. Entonces, ¿por qué es que el equipo termina el contrato con estos jugadores que participaron en la Copa del Kun Agüero? Bueno, porque evidentemente hay una cláusula en donde se dice que ese jugador solamente puede participar, es lo más probable que haya, porque es lo más lógico, que este jugador solamente pueda jugar fútbol con el equipo que está siendo contratado. Entonces, vas a jugar otro campeonato, vas a jugar otra liga, vas a jugar con otro equipo, evidentemente viola el contrato que tú estás firmando con tu equipo primario. Entonces, con toda razón, cabe que un equipo pueda rescindir con causa justa un contrato con su futbolista, porque, oye, estás faltando al contrato porque te estás yendo a jugar con otro equipo. ¿Qué pasa si te lesionas? ¿Voy a correr yo con ese equipo que te contraté? ¿Voy a correr yo con ese gasto, con esa lesión? No tiene mucha lógica. Por eso es que es una cláusula que se pone primordial en estos contratos para evitar este tipo de cuestiones. Y cuando se cae en eso, bueno, hay consecuencias que, como la hemos visto en este caso, lleva a la rescisión del contrato. Sí, yo iba a mencionar también lo de Elena, que es un tema delicado por eso mismo, porque tienes un compromiso laboral con una institución y qué pasa si te haces daño jugando un partido un partido de exhibición y realmente te contratan para prestar tus servicios como profesional. Estás teniendo otro trabajo adicional a tu principal. Y el Kun Agüero hizo unas declaraciones y dijo que no sabía por qué se lo tomaban de mala manera, si más bien él estaba ayudando a algunos futbolistas que no recibían sus ingresos de diciembre por estar en pausa y que veía este tipo de críticas como excusas para como que salirse con la suya y que el Kun Agüero lo que está ofreciendo es oportunidades al futbolista que capaz no está siendo valorado económicamente en sus instituciones. Pero sí, a mí me parece que no hay problema cuando no tienes un vínculo laboral, pero cuando estás en una institución y además estás jugando cosas importantes, creo que no debes tener la mente en otras oportunidades o corriendo el riesgo de lesionarte y luego no poder cumplir con tu compromiso en tu institución, que es a quien debes cumplirle. El asunto es así, en ambos casos hay casas de apuestas de por medio o supuestas apuestas de por medio, hay mucho mercadeo, mucho, muy, muy, muy grande, y además hay elementos que ya llegan al tema legal. Entonces, para el fútbol argentino, ¿qué le podemos desear? Le deseamos siempre lo mejor, más competitividad deportiva y que cada vez sean menos este tipo de incidentes que ponen en tela de juicio el nivel que ellos tienen deportivamente. Sí, y aclarando, el Kun Agüero no es culpable de nada. No, para nada. O sea, el Kun Agüero lo que está organizando una competencia. Ahora, ¿quiénes son culpables? Esos jugadores que están fingiendo lesiones para ir a jugar en otro lado. Eso está mal. El Kun Agüero probablemente, como ocurrió en Venezuela, está ayudando a una serie de personas. Por ejemplo, yo conozco muchos jugadores que no tenían equipo y que fueron a esta Liga Monumental y fueron ayudados por la Liga Monumental. Eso fue una parte buena. Todo lo malo tiene algo bueno, todo lo bueno tiene algo malo. Eso es normal, pero el Kun Agüero no es culpable. Creo que la Liga Argentina y los equipos argentinos han debido reaccionar indicándole a sus jugadores que no pueden ir a hacer esta cuestión para que no se forme ese tipo de problema. De resto, todo bien, es una competición más.
Pero ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece lo de este influencer Sprit que compitió en primera división? ¿Les parece correcto? ¿Les parece incorrecto? ¿Les parece que el mercadeo debe ser siempre lo primordial y no debe pararse ante nada? ¿Les parece que sí, que hay límites éticos y legales que el mercadeo no debe parar? ¿Qué les parece lo que está ocurriendo con el Kun Agüero y estos jugadores que se hacen los lesionados para ir a jugar en la Liga del Kun? ¿Les parece esto correcto? Porque no han recibido su salario. ¿Les parece incorrecto? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Vamos al último tema del día de hoy, por supuesto, siempre el tema más difícil para mí, el menos alegre, el más triste, es el tema que está pasando con la Federación de Bolivia. Y es que tenemos un tema de impagos, agresiones a futbolistas y riesgos a la salud de futbolistas que está ocurriendo en el fútbol boliviano. ¿De qué estamos hablando? De la denuncia que FIFPro ha hecho sobre el fútbol boliviano y donde FIFPro está pidiendo que la Federación Boliviana de Fútbol sea intervenida por FIFA, sea nombrada una comisión normalizadora, porque para FIFPro esto es un caos completamente. Un punto previo que quiero comentar antes de pasar a hacer el análisis, que quiero que tengan en cuenta, es que FIFPro indica que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Ángel Fernando Costa, es supuestamente el propietario, el accionista mayoritario del club Always Ready, con 82% de sus acciones. Y de hecho, el presidente del club Always Ready es su hijo Andrés Costa, ¿no? Esto es un dato importante que es importante tener aquí en la cabeza cuando vaya a comentar paso por paso qué está pasando. Entonces vamos con las tres situaciones que nombré. Empecemos primero con impagos. ¿Qué está pasando con el tema de impagos? Bueno, nos dice FIFPro que 13 de los 16 equipos de la Federación Boliviana de Fútbol tienen deudas con sus jugadores de entre 1 y 18 meses de salario. La oportunidad de revisar la página web de FIFA. Hay una página web de FIFA que la pueden encontrar en Google. Colocan Transfer Bans en Google, FIFA, y les va a aparecer una página web donde uno puede ver todos los clubes suspendidos por impagos que hay en el mundo. Estos impagos son a jugadores que no tienen la nacionalidad del club, es decir, de diferente nacionalidad del club. Y encontré que en Bolivia hay 39 sanciones a los clubes bolivianos, que son 14 clubes sancionados por FIFA. Ya esta es la segunda denuncia que hace FIFPro en 4 meses y la tercera denuncia en 1 año. Y básicamente nos indica que está pasando estos impagos y nos trae la denuncia de FIFPro varias declaraciones de futbolistas. Un futbolista B, el cual se mantiene en anonimato, dice: tengo compañeros que me han pedido prestada plata para pagar el alquiler. Tengo compañeros que me han pedido básicamente 50 bolivianos para comer en el día. Son compañeros, sobre todo jóvenes, que me piden porque no les alcanza. Sé que otros equipos con deudas de varios meses, hay jugadores que han tenido que irse de su departamento por no poder pagarlo. Y se juntan entre 2 o 3 para vivir en uno. O tienen problemas para comer y tienen que pedirle prestado a sus padres. Y otro dice: hoy sentimos que el futbolista en Bolivia es la peor basura en Bolivia. La mayoría de los 300 o 400 futbolistas que somos, la estamos pasando muy mal. Vivimos del día a día, estamos sufriendo mucho maltrato. Y cuando les preguntan, bueno, ¿y por qué no denuncian? ¿Por qué no hacen algo? Dicen: hoy la generación de futbolistas que tiene entre 36 y 38 años tiene el temor de alzar la voz y hacer respetar sus derechos por miedo a que no los vuelvan a contratar o que los obliguen a retirarse. Y a las nuevas generaciones les han sembrado el temor que el año siguiente no los vuelve a contratar nadie. O los que están en la selección, por ejemplo, saben que si apoyan, el día de mañana no los vuelven a citar. Otro futbolista dice: pueden separarte del plantel, acusarte de amaño de partido, iniciarte un proceso de doping, de que llegaste con ojos rojos e incumpliste el contrato. Cualquier cosa te pueden inventar. El jugador está temeroso. Esta es la situación que enfrenta el fútbol boliviano, y nosotros lo sabemos porque hemos tenido casos. Y ya voy a hablar de la parte de salud, y ya voy a hablar de la parte de agresiones, pero Elena, tú manejaste un caso con el fútbol boliviano y lo manejaste muy a pecho. Fue complicado, ¿ah? Súper complicado. Creo todas las denuncias que está haciendo FIFPro, porque justamente tuvimos un cliente
No voy a decir evidentemente su nombre, no voy a decir tampoco el equipo que está involucrado, pero un equipo boliviano. Y lamentablemente este jugador, este cliente, se vio en una situación muy similar a la que todos estos jugadores en el anonimato están denunciando. No le pagaban sus salarios. Además de eso, lamentablemente este cliente se lesionó casi empezando su contrato. No recibió la atención médica adecuada, reclamaba, no le prestaban atención. Obviamente contactó con nosotros, le llevamos a cabo su procedimiento, pero oye, fue una situación bastante lamentable porque llega incluso a un maltrato psicológico, a recibir incluso comentarios xenófobos por su nacionalidad. Así que fue una situación totalmente lamentable, triste. La sentimos de verdad que muy mal por este chico porque estaba pasando una situación terrible. Tuvo que irse de Bolivia a otro país para poder operarse, tuvo que pedir dinero prestado, no podía comunicarse con su familia aquí en Venezuela, también tuvo problemas familiares justamente porque todo este revuelo, oye, te causa también que tengas problemas con tu familia porque no puedes mandarles dinero y recordemos que muchos futbolistas en Sudamérica, oye, son el sostén de su familia. Entonces van a jugar, van a trabajar para obtener un futuro mejor para ellos, para su familia, y se consigue con este tipo de dirigentes, de equipos que no tienen ni un mínimo de empatía con los futbolistas que están contratando. Así que todas las denuncias que está haciendo FISPRO e incluso el Sindicato de Jugadores de Bolivia las creo totalmente porque vimos una situación en donde en verdad esto estaba pasando. Antonio también tiene más comentarios de eso, pero justamente vamos a esperar que hable un poquito más, ¿no?, sobre las lesiones que estabas comentando que también están viviendo los futbolistas. De hecho, Elena, no tuvimos solo un caso, tuvimos dos. Lo que pasa es que el otro lo pudimos resolver de una mejor manera, pero un caso de impago tuvimos también antes de ese que tú estás mencionando, otro futbolista venezolano que estaba en Bolivia y estaba sufriendo un tema de impago. Y también el entrenador, entiendo yo, que tenía algo de xenofobia con respecto a este jugador, no era el club como tal. Entonces, sí, yo creo bastante lo que está diciendo FISPRO en mi opinión personal, pero no solo esto, fíjate, tenemos el tema de que han llegado a agredir a futbolistas. Nos cuenta la denuncia de FISPRO que el 31 de marzo Always Ready perdió como local ante Independiente Petrolero y se despidió de la posibilidad de ganar el campeonato. Bueno, resulta y acontece que los Barra Brava estaban en el camerino de los jugadores esperándolo. Y tú me puedes explicar a mí cómo en un estadio donde hay un montón de seguridad, hay un montón de gente, pasaron los Barras Bravas al camerino. Pero no solo pasaron, les robaron cuestiones, les quitaron dinero, aparatos tecnológicos, les registraron sus cuestiones los Barras Bravas. ¿Y dónde estaba el club en ese momento? Los jugadores reportan, y además se dice en la denuncia de FISPRO, reportan que después de eso los futbolistas fueron perseguidos por individuos armados y debieron pagar una escolta policial de su propio bolsillo porque el autobús los dejó. Pero ya va, todavía hay más. Uno de los futbolistas testifica que Andrés Costa, supuestamente el presidente del club, lo golpeó. El hijo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, presidente de Always Ready, supuestamente golpeó a este jugador y aún no ha habido sanciones de parte de la Federación Boliviana de Fútbol. En este sentido, Andrés, veo que tú quieres agregar algo. Sí, porque este tipo de prácticas como lo que le pasó con los barras dentro del camerino y todo esto es una práctica sumamente mafiosa de antaño, vamos a ponerlo así, que se da en muchos países de Sudamérica. No quiere decir que está bien ni que sea normal. Sí, lamentablemente, es común, lamentablemente. El problema es que aquí avala con una protección de la federación o al menos esquiva la mirada de la Federación Boliviana de Fútbol. Ahora yo me pregunto, a través de esta denuncia de FISPRO, ¿cuándo puede venir una intervención de verdad por parte de la FIFA? Porque vemos que prácticamente el fútbol boliviano es una especie de estado fallido donde no están funcionando nada. Y justamente estado fallido, ya voy a responder tu pregunta, vamos a hablar del tema de salud, que fue el tema más grave, y ahí hay dos temas importantísimos, ¿no? Uno lo vamos a ejemplificar con el caso Guillermo Denis Beltrán, que fue también similar al caso que vivió uno de nuestros clientes, solo que en el de Guillermo Denis Beltrán fue fatal. Este jugador no estaba cobrando, no estaba pudiendo tener dinero, le debían más de 4 meses, pedía prestado, al parecer tenía dificultades para comprar comida, etcétera, etcétera, y justo lo convocan a un entrenamiento. Y en el entrenamiento que lo convocaron sufrió un infarto y falleció. Wow. Fueron sus propios compañeros
los que intentaron masajearle el pecho. La historia es súper triste. Los compañeros lo metieron, no había médico para atenderlo, no había desfibrilador, no había ambulancia. Entonces los propios jugadores le hicieron el masaje cardíaco, lo trasladaron al hospital en uno del coche de ellos. Al ser un vehículo pequeño, Guillermo debió ir con los pies hacia afuera. Se quedaron en un atasco de estos de tráfico y en estas condiciones llegaron al hospital donde el jugador terminó de fallecer. Todo porque el club no tenía supuestamente las cuestiones médicas que debía tener. Y nosotros, de hecho, Elena lo mencionó, tuvimos un cliente que se rompió un ligamento cruzado y tuvo que irse a otro país, el club no lo atendió, no lo quiso operar, ni rehabilitar, ni nada. Una falta de empatía, pero increíble. Increíble, y no solo eso. Ahora estamos viendo un tema de que en 22 días van a jugar entre 6 y 7 partidos en Bolivia. Una locura, en 22 días 6 o 7 partidos, porque tienen que terminar la liga antes del 15 de diciembre para entregarle los nombres a Conmebol. Y el problema de Bolivia es que puede jugar a 456 metros del mar o a 4.150 metros del mar en el alto. Y que por la geografía boliviana te obliga a unas condiciones fuertísimas. Por ejemplo, San José de Oruro, reporta FISPRO, va a jugar en el llano en la fecha 24 y luego va a subir a 3.700 metros para jugar de local a 42 horas después. Y después va a disputar un tercer encuentro también en la altura a 70 horas después. En total va a jugar 7 partidos en 22 días. Nacional de Potosí, ciudad donde el aeropuerto más cercano se encuentra a 3 horas de viaje en camioneta 4x4, jugará 4 partidos en 10 días. 2 como local a 4.090 metros de altura y 2 como visitante en el llano. Y en este sentido, ya en 2020 pasó algo similar con la pandemia y entrevista a FISPRO varios futbolistas. Y uno dice, uno no puede ni conciliar el sueño cuando viaja a la altura. Juegas un partido de alta intensidad en el llano con mucho calor y humedad y luego viajas ese mismo día a otro a la altura. Tienes las piernas cansadas, te explota la cabeza. Otro futbolista dice, los días posteriores estás con sueño, cansado, tu cuerpo está fatal, inclusive tienes hinchazón en las piernas, las sientes pesadas, hasta se siente incómodo ponerte los botines. Tu físico demora 5 días en estar bien después de jugar en la altura, y lo mismo para los que juegan en el llano, que están habituados a la altura. Y ahí nos aparece básicamente un médico que reportaba que esto de la altura como tal, lo indica en esta denuncia de FISPRO, se los vamos a colocar aquí abajo en los comentarios, indica que es insalubre que un futbolista juegue en el llano, luego a la altura, y luego de jugar en el llano y luego a la altura, a las 48 horas o menos juegue otro partido. Dice que se necesitan al menos 5 días de descanso después de jugar en la altura. Al menos 5 días después de jugar en la altura. Entonces, ¿qué pueden hacer los futbolistas bolivianos? ¿Qué pueden ir a la federación? Es una cuestión increíble, porque entonces resulta que también reporta FISPRO que los órganos de resolución de disputa no están conformados de acuerdo a lo que pide la FIFA, que es básicamente que hay un acuerdo entre el sindicato de jugadores y los clubes de ese país, y que tengan árbitros paritarios, árbitros elegidos por ambas partes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que estos tribunales, al no estar conformados con la opinión de los futbolistas bolivianos, obviamente no los ayudan en nada. Y han reportado todo este tipo de cosas y FISPRO ya ha denunciado todas estas faltas de ética. Además dice que el Tribunal de Apelaciones no fue impuesto unilateralmente, no tiene ni reglamento y funciona de manera irregular. Entonces, ¿qué está pidiendo FISPRO en su denuncia? Está pidiendo que nombren una comisión normalizadora de FIFA. Y recuerda y dice, en 2020, antes de la pandemia, FIFA había dicho que iba a nombrar una comisión normalizadora para Bolivia. No encontré récord de esto público, me imagino que FISPRO tiene una información privada, ¿no? Y luego vino el COVID-19 y no se nombró la comisión normalizadora. Ah, pero en Venezuela se nombró, por cierto, la comisión normalizadora con todo y COVID-19. Entonces, me llama mucho la atención por qué no han nombrado la comisión normalizadora FIFA, habiendo un caos como tal. Y además me llama mucho la atención teniendo en cuenta estas denuncias tan dantescas de lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, FISPRO como tal está presionando, pero pareciera que a FISPRO FIFA no lo está escuchando en este momento.
me llama la atención de por qué será esa cuestión. Brandito, cuéntanos, ¿qué te parece a ti? No, horrible, me parece un poco inhumano y creo que la FIFA sí debería poner cartas en el asunto porque si ya de por sí las condiciones de juego en situaciones normales en Bolivia son muy extremas, pasa desde lo más bajo hasta lo más alto y capaz las personas que nos escuchan desde otros países lo están viendo ahora con la Conmebol Libertadores, la Sudamericana y ahora con las eliminatorias, que las selecciones por más rendimiento que tengan, no están habituados a jugar allí, es una locura. Yo no sé qué tiene que esperar la FIFA para poner cartas en el asunto y hacer respetar los derechos y las condiciones de los jugadores, porque sin los jugadores no hay fútbol. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que haya un accidente, que un jugador de relevancia mundial sea el que sufra algo así para poder poner cartas en el asunto, para poder intervenir. Yo creo que es necesario que la FIFA se ponga en los zapatos o en los botines del jugador y haga algo al respecto. Mira, sí, además, Antonio, quisiera agregar a lo que ya estás diciendo que se iban a jugar probablemente 7 jornadas en 22 días. De hecho, uno de los médicos que hace la denuncia, que acompaña a FISPRO, dice que todavía el calendario no está listo. Entonces, que había probabilidades de que equipos jugaran aún más partidos en esos 22 días, porque faltaban los partidos finales, unos que estaban reprogramados que todavía no se habían jugado. O sea que aumenta, oye, el riesgo que puedan sufrir estos futbolistas. Y esto me hace recordar además que yo hace poco fui a Bogotá, primera vez en mi vida, y Bogotá está a 2.640 metros de altitud. Y oye, yo llegué al aeropuerto y me sentí mareada, porque se siente obviamente el cambio. No me quiero imaginar qué siente un futbolista jugando, corriendo, incluso a una altura superior. Entonces, esto es de cuidado porque ya vemos cuáles son las consecuencias de este tipo de desatenciones médicas que puede llegar incluso, ¿no?, a la muerte de los futbolistas, que justamente es el principal factor acá en el fútbol. Y simplemente ya para terminar, oye, por lo menos por mi parte, hacer un recordatorio de que tener un equipo de fútbol es un lujo, no es una necesidad. Entonces, las personas que van a tener equipos de fútbol, oye, tienen que hacerlo con una gran responsabilidad porque están jugando literalmente con la vida de las personas, con sus familias, con su trabajo, con su sustento. Así que, oye, de verdad que una atención al fútbol boliviano porque sus jugadores la merecen. Finalmente, quisiera mandarle un mensaje tanto a la FIFA como a Conmebol para que, por favor, volteen a ver qué está pasando y se dediquen a tener medidas que contrarien todas estas necesidades, estas penurias que está viviendo el fútbol boliviano, que paradójicamente Bolivia está peleando por el repechaje para ir a la Copa del Mundo. Si eso llegara a ser así, y si Bolivia llega a ir a una Copa del Mundo, creo que este tema se va a zanjar porque lo va a tapar el otro de haber clasificado un mundial después de tanto tiempo. Creo que hay que ver más allá, creo que no todo puede ser el dinero, creo que también hay que establecer condiciones justas para los jugadores y para todas las personas que intervienen en el mundo del fútbol. Oye, me encantó esa frase, Elena. De verdad que te la comiste. Diciéndolo, yo opino igual que tú, estoy cansado de esta situación y nuevamente repito tu frase porque fue espectacular, Elena. Tener un equipo de fútbol es un lujo, no una necesidad. Si van a entrar en el fútbol, sean cumplidos con el fútbol, no tengan el equipo de fútbol para decir que tienen un equipo de fútbol y maltratar a un montón de gente, porque causan unos daños inimaginables. De lo contrario, simplemente están siendo sociópatas. Así que, por favor, vamos a entrar en razón. No es que, yo estoy ayudando al fútbol porque yo le doy dinero y después no pagan y después no entrenan. Y todo es para decir esto. Hay que acabar con esa mentira ya. Basta ya de ese tipo de mentiras de yo estoy ayudando al fútbol porque yo llegué y nadie quería. No. Si maltratas a la gente, no estás ayudando al fútbol. Si no le pagas, no estás ayudando al fútbol. Si se lesiona, no estás ayudando al fútbol. No es verdad. Basta de esta situación. Ojalá FIFA escuche los reclamos de FISPRO, ojalá Conmebol también observe lo que está pasando y solicite la intervención, pero esto no puede continuar en lo absoluto, ni en Bolivia, ni las cosas malas que ocurren en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, ni en ningún lado. Hay que empezar a meter el pecho al fútbol, porque el fútbol no es solo el Mundial de Fútbol, no es solo la Champions League, no es solo la Copa Libertadores. El fútbol también es los torneos locales, el fútbol también es lo que pasan con los equipos chicos. Y si nos importa el fútbol y nos importa la imagen del fútbol, nos tiene que importar eso también. Habiendo dicho esto, déjenos sus opiniones. ¿Qué piensan que está pasando en Bolivia? ¿Creen las denuncias de FISPRO? ¿No las creen? ¿Creen que la situación del fútbol boliviano es como dicen o no? ¿Qué les parece a ustedes? Pues bueno, déjenos sus opiniones en la caja
de comentarios. Bueno, señores, y con esto hemos llegado al final del programa del día de hoy. Siempre como me toca en una nota triste, de reclamo. Vamos a ver si puedo hacer algo más alegre para las próximas semanas, que me ha tocado el tema de Agustín Lozano y ahora el de Bolivia. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicarle un ratico de su tiempo a nuestro programa. Se los agradecemos muchísimo, y si les gustó este programa, por favor, denle like, comenten y compartan. Y además, por favor, encarecidamente les pedimos que se suscriban y le den a la campanita si quieren seguir escuchando más contenido como esto. Habiendo dicho esto, quiero empezar por despedirme el día de hoy con la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Gracias por compartir con nosotros otro episodio de El Precio del Deporte. También despedirnos con el pivote del mercadeo del deporte. Gracias y hasta una nueva oportunidad. Y finalmente despedirnos del mago de la identidad y el diseño del deporte, Brandon Bouquet. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chau. El precio del deporte. Producido por Laurel.